Vamos a comenzar esta sesión, esta interacción, que más que webconferencia es digamos, una reunión con el propósito de compartir algunos puntos importantes que corresponden no solo a la fase analizar, sino un poquito lo que hemos recorrido en el desarrollo de proyecto de Lean Six Sigma. Puesto que el material de fundamentación de la fase analizar ya está consignado en el foro desde el momento en que se aperturó la fase. Entonces, empezando allí por la primera recomendación es ingresar al foro. No tengo muchos ingresos en el foro, tengo apenas 4 mensajes en el foro. Entonces, mi recomendación es empezar por atender el video, la webconferencia que se compartió en el foro. La grabación contiene pues toda la fundamentación de esta fase, el desarrollo de cada paso. Y adicionalmente se han compartido varios videos tutoriales con el desarrollo puntual de algunos de los temas, un poco profundizando algunos elementos. Entonces, como ese material ya está, lo que queremos ahora es un poco sacarle más provecho al tema con esta webconferencia para que veamos algunas recomendaciones importantes, algunos ajustes que es importante ir haciendo al proyecto y también atender obviamente las preguntas que puedan estar surgiendo en este momento en el desarrollo de la fase, analizar y lo anterior. Entonces vamos a empezar. He querido traer en esta primera parte de nuestra web, he querido traer un proyecto de uno de los grupos de sus compañeros con el fin de mostrar un poco el análisis que se debe hacer para poder proseguir con la fase analizar, o la validación que se debe tener para proseguir con la fase analizar. Es absolutamente normal que los proyectos, o el proyecto Lean Six Sigma, sobre todo cuando se está empezando, a medida que avanzan las fases, pues tengamos que hacerles algunos ajustes, porque a medida que se va estudiando más el problema que nos ocupa, pues vamos a encontrar algún comportamiento específico o una información adicional que no se tenía en cuenta en las primeras etapas, en el planteamiento del problema o incluso en la etapa de medición. Y también quizá se pueden llegar a cometer algunas imprecisiones, sobre todo en las etapas de medición, y que es válido poderlas rescatar y referenciar para poder hacer un ajuste y validación de lo que se está haciendo. Entonces voy a comenzar por allí. Voy a comenzar dando algunas recomendaciones frente a lo que deben ustedes ir teniendo en cuenta hacia atrás. Entonces lo que los invito, primero que nada, antes de avanzar a esa fase analizar, es revisar un poquito lo que vienen haciendo a partir de las recomendaciones que les voy a hacer. Voy a comenzar con este ejercicio. No voy a entrar mucho en el detalle de lo en que consiste. Básicamente quiero sostener lo que es importante mencionarles. Este es un caso de un ejemplo, digamos, de un problema de la persistencia de variabilidad en la calidad de unas piezas, las piezas metálicas. Hablemos en manera general de unos ejes, ¿no? De unos ejes generalmente para transmisiones de mecanismos, de vehículos y de otro tipo de elementos. Entonces, como hay variación en calidad, por supuesto van a haber defectos en la fabricación de esos dispositivos. El Pareto inicial
el Pareto general de este comportamiento me arroja esta información. Entonces dice que existen defectos por fallas en el mecanizado, medidas del mecanizado automático desvariadas. Entonces ahí empezamos a ir viendo cositas que es importante tenerlas en cuenta. Entonces miren esta segunda elemento, medidas del mecanizado automático desvariadas. Entonces quizá quien está dentro de la organización, a veces en las organizaciones pues incluso hay un lenguaje muy particular, pero que no es muy, digamos, común para un externo o para otras personas. Entonces la primera recomendación es que revisen la redacción de los factores y que sean factores muy claros para todos y que la redacción, la extensión sea relativamente corta, 3, 4 palabras. Entonces podría ser aquí una variación en la medición, ¿no? Podría ser interpretado de esa manera. Obviamente ya esto hará parte de la interacción ya en específico con el grupo, pero básicamente aquí para puntualizar, ¿no? El otro gran factor, piezas afectadas por procesos sin terminar por mantenimiento. Entonces la recomendación aquí es no indicar la causa, ¿no? Por mantenimiento es la razón. Entonces sí decir piezas sin terminar o inconclusas, ¿no? Entonces eso puede estar sucediendo allí. Daños en herramientas defectuosas. Entonces fíjense que aquí tenemos una primera composición y aquí está el diagrama de Pareto muy bien presentado. Y nos damos cuenta que ya sea mirando el diagrama o mirando la tabla de datos, que el 80% de la explicación del fenómeno, por favor hay un micrófono activado, listo, gracias, está en los 3 primeros factores, ¿no? Está en esos defectos, en la variación de las medidas y en las piezas que no se han terminado. Ahí tenemos el peso grande del problema y a lo que amerita continuar la investigación, la profundización con los paretos de segundo nivel. Entonces el primer subfactor será todo lo que me explique los porqués, las causas de las fallas en el mecanizado. El segundo, lo que tiene que ver con este factor que se ha denominado, más adelante les voy a mostrar una herramienta que se llama un árbol de variables, en donde se ha ajustado un poquito la denominación de estos factores, la escritura de estos factores, pero por ahora miremoslos como están allí: medidas del mecanizado automático y las piezas afectadas por procesos sin terminar. A eso nos vamos a enfocar en el trabajo. Entonces, pero esto, ¿qué quiere decir con respecto al último factor o a la categoría otros, que también pues tiene una composición o tiene un peso, así sea menor? No quiere decir que estos factores se olviden, sino que esos factores entran, por su bajo peso, digamos, entran también a analizarse dentro del proyecto. Les hablo en la vida real, algo que se llama soluciones rápidas, soluciones ágiles, y que tiene que ver con la generación de ya sean acciones correctivas o eventos Kaizen para buscar la solución de esta situación y quitarle el peso de esta variable al proyecto. En este caso, daños por herramienta defectuosa, pues a través de un evento sencillo Kaizen, por ejemplo, aplicamos 5 S, identificamos la primera S, ¿cierto? La herramienta defectuosa de la que no es defectuosa, la que está defectuosa o dañada u obsoleta. Obviamente ya le damos una destinación final, definitiva, o lo que corresponda en la organización. Nos quedamos con la herramienta que nos sirve, hacemos un proceso, aplicamos 5 S de organización, de limpieza, de estandarización, para poderla siempre encontrar las herramientas en un lugar específico y evitar esos desperdicios, esa muda en el tiempo por incluso búsquedas, movimientos, transportes detrás de la herramienta. Seguramente habrá que hacer algún proceso de adquisición de nuevas herramientas, y de esta manera pues tenemos
un cambio rápido, una acción rápida que me permite ir quitando el peso de esta situación. Así lo propio con actividades en sus propios proyectos. Hay otro que me decía fluctuaciones en la energía. Entonces, esas fluctuaciones en la energía, al analizarlo, correspondía pues una, digamos, a unos desajustes, digámoslo así, en la red interna de la compañía. Es decir, no era un problema de la red externa, del proveedor de energía, no, sino que era un problema interno. Entonces, ese tipo de elementos, ese tipo de ajustes que hay que hacer de una manera ágil, también se llama victorias tempranas, pues hay que darle solución y no llevarme ese factor hasta las últimas consecuencias, quizá hasta el diseño de experimentos, porque vamos a darnos cuenta que se deben ir solventando, solucionando a la primera vez, antes de que lleguen a otros estados. Entonces, eso desde esta visual, de este primer diagrama de Pareto. El segundo diagrama de Pareto, entonces, decíamos, es la profundización de cada uno de ellos. En este caso, este grupo tiene que hacer o va a hacer 3 Paretos de segundo nivel, porque con los 3 primeros factores llegamos a un 80%, por lo menos un 80% del problema. Entonces, el primer Pareto se llama defectos por fallas de mecanizado. Entonces, es importante que aquí cambien, por ejemplo, factor 1 por el que corresponde, fallas en mecanizado. Entonces escriben fallas en mecanizado para identificar de qué se trata. Lo mismo aquí, donde dice factor 1, ¿vale? Entonces esos pequeños ajustecitos los pueden ir llevando a cabo para que tengamos claridad. Ahora, en ese fallas en mecanizado, ¿por qué se presenta? Es útil también utilizar alguna herramienta que es cualitativa, y la he mencionado, no estadística, pero es importante y poderosa, no solo por lo simple, sino porque nos ayuda a identificar razones, y es el método de los 5 porqués, es decir, preguntarse, bueno, ¿por qué hay fallas en el mecanizado? ¿Qué tipo de fallas están sucediendo en el mecanizado? Y de esta manera, obviamente con los registros que se pueda tener quien esté tomando pues datos reales, pues encontrar esas respuestas. Y de esta manera encontramos que para este primer factor hay una falla en la programación de máquinas, hay una afectación en el mecanizado por la intermitencia en la corriente. Entonces también viene un poco al ejemplo que traía anteriormente, pero pues hay que analizar por qué se da esa intermitencia, ¿cierto? Porque esa intermitencia puede ser por algo interno o puede ser por algo externo en la región, en el proveedor de energía. Obviamente tiene solución, pero quizá dependiendo del ámbito se puede complejizar un poco. Herramientas inadecuadas en el ensamble de la pieza. Entonces, fíjense que allí tenemos con los 2 primeros factores un 79% del problema, que serían los cuales estos 2 factores iniciales ya se me vuelven factores prioritarios, factores importantes. No quiere decir tampoco que tiene que ser el 80% exacto, ¿no? Decíamos cuando mirábamos el principio de Pareto, pues no es que sea absolutamente exacto el 80, ¿no? 79 es válido, 85 es válido. Eso cada grupo, cada proyectista elabora y define cuáles son los pocos vitales, ¿no? Así se denominan los pocos vitales, o los pocos factores vitales a los que hay que concentrarse. El siguiente factor 2, correspondería a este que dice mecanizado afectado por intermitencia. ¿Por qué se está dando esto? Se está dando mire, falta de mantenimiento preventivo de la máquina. Requiere revisiones y cambios las tarjetas de control. Entonces hay un problema también con ese insumo. Entonces aquí podemos cambiar un poco la redacción, o sea, ¿no? ser más concretos, y quizá tarjetas de control inadecuadas digamos, o dañadas, puede ser, o bueno, algo más en concreto,
podría trabajarse allí. Y la otra dice boquillas y mordazas dañadas. Pero entonces, mire, con los dos primeros factores encontramos un 93% del problema. Entonces nos podemos enfocar a esos dos factores. Aquí cambiar el elemento, ¿no? el factor. Y el tercer factor, vamos a ver el tercer factor prioritario. Acá arriba, era piezas afectadas por procesos sin terminar. Vamos a verlo como está aquí, factor 3. Entonces mire que falta de mantenimiento preventivo, requiere revisiones y cambios de tarjeta. Mire que este se puede presentar es muy parecido al factor 2, ¿no? Es posible que sea el mismo factor, es decir, es posible que un subfactor esté haciendo presencia en más de uno de los factores principales. Entonces, eso es un indicativo de que es un factor de cierto peso, de cierta preponderancia, ejerce cierta influencia en el problema que estamos trabajando y desde ya pues empieza a ponerle, digamos, mucha más atención a esta situación. Entonces, el tema de las tarjetas en este caso, miren, aparece en dos factores, en el 2 y en el 3, entonces es posible que sea un factor preponderante. Entonces, de esta manera es que hay que revisar ese análisis de Pareto. Esto lo que me genera es algo que se denomina el árbol de variables, que no está solicitado en el curso, pero a partir de lo que estamos viendo acá, yo les quiero compartir un poco hacia dónde puede desplegarse ese análisis, ¿vale? Entonces, permítanme, yo aquí voy a cambiar de presentación y les quiero compartir ese insumo, ese elemento que me permite revisar o tener una visual de lo que estamos haciendo en ese diagrama de Pareto. Entonces, allí lo tenemos. Yo creo que ahí está. Bueno, está compartiéndose. Parece que ya. Listo. Entonces, mire, voy aquí a ampliarlo lo que más pueda. Pero, bueno, antes de ampliarlo, quiero que vean la globalidad, ¿no? La globalidad. Entonces, mire que este árbol de variables se me genera a partir del diagrama de Pareto. Lo presento para que podamos identificar, bueno, hacia qué nos vamos a enfocar con mi proyecto. Miren que se trata de el mismo caso. Entonces mire que el factor, la variable de respuesta que les decía, es el defecto, son los defectos en los ejes o en los trípodes, ¿no? En realidad son estas componentes, se llaman trípodes o ejes. Entonces mire, ahí tenemos las tres grandes X, ¿no? O variables independientes ligadas al primer diagrama de Pareto. Fallas en mecanizado, que compone el 37% del problema. Entonces mire que yo aquí ya le fui acomodando un poco la escritura de los factores para que ya me suene a factor, algo muy corto, muy concreto, que ocupaba el 37%. El segundo, la X2, era variación en medidas, 25%, y el otro era X3, operaciones inconclusas, 23%. De cada uno de ellos, de acuerdo ya vamos al Pareto de segundo nivel. Permítame. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? ¿Me escucha ahí? Gracias. Vale, listo. Entonces vale. Entonces creo que es por allá. Revisar su micrófono. Revisar micrófono porque me están validando los demás que sí me escuchan. No sé quién me hablaba, no alcancé a mirar quién era Oscar, no sé. Bueno, voy a seguir porque pronto el tiempo apremia. Entonces, muchachos, para el primer digamos, Pareto, el primer Pareto,
que teníamos el primer factor, fallas de mecanizado, mire que me sale la X ya del segundo nivel. Le he puesto X11 porque procede, es el primer subfactor de la primera X, ¿no? Errores en la programación de máquinas, 50%. X12 será fallas en el fluido eléctrico, 29%. Por eso me daba el 79% que veíamos hace un momento. Y el X13 es herramientas inadecuadas, 21%. Entonces, a ese ya no lo vamos a trabajar, lo he dejado en otro color, pero les decía, ese en la realidad, yo quiero que aprendan un poquito en la realidad, trabajan con ese tipo de ajustes o de victorias rápidas o de ajustes rápidos para hacer en este caso que el proceso pues no use herramientas que no son las adecuadas. Para X2, el factor 2, variación en medidas, tenemos, mire que este lo volví a dejar como X11, no como X21 que debería ser. ¿Por qué? Porque es el mismo factor, errores en la programación de la máquina. Este factor está presente tanto en X2, perdón, como en X1, aquí está. Entonces es el mismo factor, no hay que bautizarlo de otra manera, es el mismo factor y ya me está mandando una señal de que el tema de errores en la programación me puede estar significando un gran peso en la variable de respuesta, en los defectos en los trípodes. X21, ese sí es otro factor, tarjetas de control obsoletas, 31%. Y X22, equipo con software de control obsoleto, 13%. Estoy sacando esto de los paretos. Simplemente organice un poco los factores, los describe un poco más en concreto. Y X3, el tercer factor principal, se descompone en falta de mantenimiento preventivo, 64%, y mire que tarjetas de control y de software obsoleto. Entonces aquí es una especie de integración de dos de los factores anteriores, de X21 y X22. Eso puede darse. Entonces me indican que esos factores son importantes. Es posible que en su proyecto pues no tenga desde ya esas interacciones, sino que cada factor tiene sus propios subfactores y simplemente los prioriza y continúa. Y tenemos un X32, boquillas y mordazas dañadas. Entonces, este es un factor que a través de una acción correctiva, pues se lo libera del árbol de variables que tenemos. Entonces, ¿no? Identificar las mordazas dañadas y pues retirarlas del Gemba, del puesto de trabajo y hacer el ajuste que corresponda. Entonces, esto les quería en esta primera parte indicar para que le peguen otro análisis sencillo a su diagrama de Pareto, revisen, visualicen un poco hacia dónde van con su proyecto desde esta primera parte, porque ese diagrama de Pareto es una herramienta muy poderosa para ir enfocando el proyecto. Bien, entonces hasta allí esa primera parte. Ahora, ¿qué otra recomendación quiero hacerles? Voy aquí a presentar el ejemplo anterior. Entonces, les quiero presentar otra vez esto. Entonces, otra recomendación. Bueno, aquí, el diagrama de operaciones. El diagrama de operaciones, pues casi lo tienen hecho todos. Aquí simplemente es no olvidar la descripción de variables. Esto es muy importante. Y que estas variables que están aquí y que las priorizan, pues aparezcan en su Pareto, ¿no? Tienen que aparecer en su Pareto porque tiene que ir como relacionado lo uno con lo otro. Aquí, análisis del sistema de medición. En el análisis del sistema de medición es importante notar que debe ser una de las variables que están aquí, ¿no? Una de las variables que están aquí. Decíamos, vamos a hacer por variables. Entonces, una de las variables que han descrito aquí es a la variable a la cual le vamos a hacer el estudio del análisis del sistema de medición. Para nuestro curso hemos decidido o como requisito es tomar una sola variable. En la vida real, si usted tiene más de una variable
y tiene más de pues una serie de datos para poder identificar el problema, pues tendrá que, digamos, validar que el sistema que toma datos de las diferentes variables que usted considera debe estudiar para resolver el problema, pues esa variación no es significativa, y si es significativa, pues hacer el ajuste que corresponde, ya sea en equipos, ya sea en el procedimiento, en los operadores. Entonces, esa recomendación es importante que esté aquí ligado a esta parte. Entonces miren que, por ejemplo, en este caso se hizo a una característica que se llama diámetro anillo del trípode. Si vemos, o sea que vamos a analizar qué quiere decir esto, que la característica de calidad diámetro del anillo del trípode, vamos a analizar si el sistema que me está proporcionando la información de los datos del diámetro del anillo es confiable o no. Pero entonces el detalle es que miren que aquí en el diagrama de operaciones no apareció esa variable. No apareció esa variable, y si nos vamos a los paretos tampoco apareció esa variable de diámetro anillo, quizás una variable importante. Entonces lo que hay que hacer allí es alinear, ¿no? Que quede alineado lo que está en pareto, pues si son de las variables importantes, pues quizá al describir el proceso en el diagrama de operaciones, pues salga a la luz esa variable. Y de esas variables que tenemos, vamos a tomar una de esas variables para hacer ese análisis de medición, del sistema de medición. Viene el plan de recolección de datos. Entonces, ese plan de recolección de datos va a ser, muchachos, pues para la misma característica a la cual le hice el análisis del sistema de medición. No puede ser por otra, no puede ser otra. Entonces, a veces sucede, bueno, digamos, aquí tenemos esta situación. Miremos el plan de recolección. La característica de calidad es otra. Mire, peso del material a utilizar y peso de residuos. Entonces mire que el peso del material a utilizar se entiende que es una característica y digamos vamos a recoger la data. Quiere decir esto, la data que vamos a estudiar va a ser sobre el peso del material a utilizar. Entonces, si vamos a recolectar la data de esta característica, indicaría que es un factor importante, pero fíjense que la característica de calidad del ACM, del análisis del sistema de medición, pues no es el peso, que debería ser el peso. Entonces, ajustar allí el análisis del sistema de medición debe ser hecho para la característica de calidad a la cual le voy a tomar la data, y obviamente está dentro del plan de recolección de datos. Y la otra recomendación es que las 10 muestras que toman aquí, 10 o 15 muestras que toman aquí para hacer el análisis de medición, no son los mismos datos que van a estar aquí en la data, en la hoja de los datos, ¿no? Debe ser, porque en el análisis simplemente es una muestra y unas repeticiones, ¿no? Esas repeticiones no las puedo llevar a una tabla de datos, sino obviamente ya son otros datos supuestos, los que están suponiendo datos, o los que están trabajando con datos reales, pues van a tener en cuenta que son otro tipo de datos. Entonces debe haber esa línea entre la característica del sistema de medición versus lo que he puesto. Debe ser la misma característica que incorporo en el plan de recolección de datos, que medir, cómo medir. El qué medir va a ser la misma característica del análisis del sistema de medición. Y obviamente los datos que estoy suministrando pues van a responder a esa misma característica de calidad, y obviamente esa misma característica a la cual le analizo si se comporta de una manera normal o tiene otro comportamiento. Entonces, muchachos, esa es la primera parte que quería que analicemos, digamos lo que vamos trabajando hasta ahora con respecto a esa coherencia que debe haber entre esos elementos, pues para poder analizar
o para poder pasar al análisis de la información que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí ya nos fuimos, miren, a la parte ya de analizar. Entonces, vamos aquí en esta parte les voy a ir explicando básicamente el desarrollo de nuestro recurso educativo, nuestro recurso académico o el informe, para que sepan un poco cómo el manejo que se le va a dar. Entonces, bueno, dicho lo anterior, entonces, con la data vamos a hacer pues el estudio de estabilidad, ¿no? Vamos a identificar si nuestro proceso es estable o no. Estable en el lenguaje, en el argot del Lean Six Sigma, significa que nuestro proceso para la característica de calidad que estamos estudiando se sepa si está en control estadístico o no, ¿verdad? Si tenemos control estadístico sobre esa característica de calidad o no. Entonces, pues para eso ustedes saben que de su formación previa, de sus cursos anteriores de gestión de calidad, pues hay algo que se llaman las cartas de control. Y esas cartas de control, esto que les estoy diciendo está explicado en la webconferencia grabada que ya está en su foro. Estas cartas de control las hay para variables y también las hay para atributos. Bueno, saben que les quiero mostrar porque estaba mirando también en sus referencias. Aquí se llama Lean Six Sigma Green Belt, ¿no? Entonces, miren la página 289, les explica, pues, para el estudioso, porque digamos con lo que está en la webconferencia se puede hacer, más lo que les voy aquí a recomendar lo pueden hacer, pero quien quiera como indagar más, como estudiar más, pues aquí está este material para que puedan pues, hacer otro proceso de estudio, ¿no? Entonces aquí este es el material que se llama, este capítulo de este libro, que está en el curso y que también se compartió, sí, dice fase 5 controlar, pero lo que pasa es que algunos textos se ponen en la fase de controlar el control estadístico, pero ¿por qué es necesario hacer control estadístico? Eso no lo dice, por ejemplo, este libro, pero sí lo dice un libro base que tenemos, que es el de Gutiérrez y de la Vara. Y es obviamente una máxima, y es que nosotros no podemos hacer un estudio de capacidad de un proceso si primero no tengo controlado mi proceso estadísticamente. Si tengo un proceso fuera de control, no puedo hacer un estudio de capacidad, es decir, no puedo estudiar CP, CPK, PP, PPK, todos los indicadores de capacidad. Y eso, por favor, para que usted lo tenga presente para su vida, porque a pesar es increíble, pero sí es común encontrar estudios de capacidad a los cuales no se les ha analizado si están en control estadístico o no. Entonces encontramos procesos que están pues, fuera de control y sin embargo hacen un estudio de capacidad y dicen, no, es que tengo una capacidad de 1,2, pero pues son capacidades que no corresponden a la realidad porque parten de un proceso que no está controlado. Entonces, este material que está aquí pues indica básicamente cómo hacer ese control estadístico, ¿no? Las gráficas de control para la mayoría, creo yo, es un repaso que hay que dar aquí a estos elementos, a identificar los procesos. Miren, varían, siempre van a tener variabilidad, pero ya cuando tienen un comportamiento errático, se salen de ciertos límites, que son límites de control, no son los límites de especificación. Es importante que ustedes lo recuerden. Este límite superior de control, esta línea central, este límite inferior de control son diferentes a los límites de especificación de esa característica de calidad. Estos son los límites a los cuales avanza el proceso. La línea central pues será el promedio del estadístico que estemos analizando. Supongamos que esta gráfica de control sea un gráfico de promedios o de medias de la característica de calidad peso, ejemplo. Entonces, esta sección media será el promedio ya sea de las lecturas individuales que se tengan o quizás si su data está agrupada en pequeñas muestras, en subgrupos, entonces pues será el promedio de los promedios de los subgrupos. Y los límites, estos límites de control indican, o este borde
hacia 3 sigmas hacia arriba, 3 veces la desviación estándar de la media de la línea verde, vamos a encontrar el límite superior de control del proceso, y menos 3 desviaciones estándar de la data que estemos graficando aquí, de esta data que estamos graficando acá, vamos a encontrar el límite inferior de control, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda básicamente a identificar si mi proceso está controlado con respecto de sus propios parámetros, no respecto de la capacidad o de los límites de especificación. Cuando comparamos la variación del proceso respecto de los límites de especificación, allá sí encontramos o sí trabajamos pues capacidad, y esos límites sí son los de la especificación. Aquí no, son los límites de control. Entonces, lo que quiero que se lleve hasta aquí es límite de control en las gráficas o cartas de control no es lo mismo que los límites de especificación. Bueno, indica esto. Este cuadrito es bien interesante, lo trae ese. Lo que pasa es que quiero un poquito también aquí hacerle, por eso quería hacer algo diferente a lo que hemos hecho normalmente. Y es que quiero pues motivar a que revisen un poquito el material. En este momento yo estoy haciendo un diseño de otro curso que se llama Lean Six Sigma para tecnología en logística, y les cuento que identificar las referencias es lo que más tiempo consume. Entonces revisen porque encontramos aquí un material interesante. Entonces mire, ¿qué me dice aquí este cuadro? Que dependiendo de los datos, pues serán las gráficas de control que vamos a elaborar. Si mis gráficos son atributos del tipo pasa, no pasa, si estamos estudiando defectos, por ejemplo, defectos por unidad o partes defectuosas, pues entonces tendremos una familia de gráficas. Para algunos, reitero, será un recorderis lo que estamos diciendo. Entonces tendremos gráficos, el gráfico C cuando la muestra es constante, el gráfico U que me mide los defectos por unidad cuando las muestras, los tamaños de las muestras, los subgrupos son variables. En la webconferencia, les decía, grabada, tenemos ejemplos de esto. Y cuando lo que trabajamos no son defectos por unidad, sino defectuosos, partes ya defectuosas, entonces analizamos o graficamos la carta P y la carta NP. P serán los defectuosos o la fracción defectuosa cuando la muestra es variable. Cuando la muestra es constante, los subgrupos son los mismos, del mismo tamaño, pues hacemos algo que se llama el gráfico NP, que tiene que ver con el número de defectuosos. Ahora, cuando trabajamos variables, que es lo que estamos trabajando en el curso, porque les he solicitado que trabajen variables, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar. Cuando tenemos datos que no están agrupados, en adelante les voy a especificar un poquito sobre el tema. Es decir, que tomamos la data ya sea porque el proceso así me lo exige, son datos individuales uno de otro, uno tras otro, un dato de una muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, son datos individuales. Ejemplo, en el caso de las bolsas de leche de nuestro ejemplo modelo, si yo digo voy a tomar, no sé, voy a tomar 100 datos en el transcurso del día, ¿sí? Entonces no estoy discriminando, no estoy haciendo unos subgrupos con mi muestreo, ¿no? Como pudiese ser, voy a tomar 10 muestras cada hora, ¿no? O voy a tomar 30 muestras en cada turno, ¿sí? Entonces, si digo 30 muestras en cada turno, significa que cada turno es un pequeño subgrupo, una pequeña submuestra, si así se quiere identificar. Entonces, estoy agrupando datos, ¿no? Entonces, si digo cada hora, voy a tomar 10 bolsas de leche cada hora, y se trabaja a 2 turnos y son entonces 16 horas de trabajo, entonces voy a tener 16 subgrupos. Entonces, o si lo trabajo de una manera individualizada, si no hago esa distinción, entonces lo que se hace es trabajar con esta gráfica que se llama gráfica de individuales, gráfico de individuales, IRM. Cuando trabajamos por grupos,
Entonces, cuando tenemos muestras pequeñas, es decir, un tamaño de subgrupos inferior a 10, trabajamos el gráfico de rangos, ¿no? Cuando tenemos una mayor cantidad de subgrupos, de muestras, más de 10 subgrupos, entonces lo que se prefiere trabajar es el gráfico de medias, aquí es X significa medias, y de desviaciones. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Y fíjense que estos gráficos se basan en el supuesto de que los datos siguen una distribución de probabilidad normal, ¿verdad? Entonces, ese es el supuesto base que genera esta información. Bien, entonces, revisar este capítulo, que hay información interesante, hay ejemplos, están las ecuaciones aquí de los gráficos. Lo propio se hace en el tutorial que les digo que está compartido. Pero bueno, vamos a nuestro instrumento para explicarles un poco más esta parte. Entonces voy a compartir nuestro instrumento de trabajo. Entonces veamos. Listo, entonces quiero confirmar que ya lo tengan, muchachos. Entonces, muchachos, miren, aquí estamos nuevamente en nuestro instrumento, en nuestro informe de nuestro proyecto, y nos adentramos a la fase de analizar. Entonces, nos adentramos a la fase de analizar. ¿Qué tenemos? Vamos a la hoja 14, analizar el gráfico de control. Vamos a hacer un gráfico de control por variables. Entonces, característica de calidad, pues vamos a escribirla, ¿no? Es el peso de la bolsa de leche. Peso de la bolsa de leche, peso, no sobrepeso. Le tenía sobrepeso para explicarles que sobrepeso es un defecto, ¿no? Entonces, cuidar de que nuestra característica de calidad no quede escrita como una condición subestándar, ¿no? Porque un rasgo distintivo, un rasgo para estudiar, no puede ser un defecto, sino un rasgo neutro que tiene una variación. ¿Por qué hacemos el proyecto Lean Six Sigma? Porque esa característica de calidad que estamos estudiando tiene una variación. Si no tuviese variación, pues no es necesario hacer un proyecto Lean Six Sigma. Entonces, peso de la bolsa de leche es lo que está variando. Es de tipo variable, entonces todos vamos a trabajar variables. Colocamos nuevamente aquí las especificaciones de esa característica de calidad. Y aquí las unidades de medida de esas especificaciones. Entonces, mi valor objetivo es que cada bolsa de leche de 1 litro me pese 1156 gramos, ¿no? Máximo 1202, bueno, mínimo 1122, lo que esté allí. Y aquí simplemente es qué tipo de gráfica voy a hacer. Entonces, eso depende de lo que les decía. Vamos a escoger entre gráficas de medias, ¿no? Medias y rangos, o medias y desviaciones. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Miren, pueden trabajarlo de esta manera. Yo voy a partir de los datos. Estos son los datos ¿no? del peso de la bolsa de leche, de las bolsas de leche. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Yo aquí tomé para mi ejercicio, tomé, digamos, una muestra, ¿no? Que cada muestra es una hora. A la hora 1 tomé 10 bolsas de leche y las pesé. Por eso tengo, digamos, 10 aquí, 10 datos de las bolsas de leche. A la segunda hora, otro valor, otra muestra de 10 bolsas de leche. A la tercera hora, otra muestra de 10 bolsas de leche, y así sucesivamente, de acuerdo a lo que yo haya establecido en mi plan de recolección de datos. En este caso, bueno, lo tengo para 25 muestras. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, para mi gráfico de control, lo que hago, como voy a hacer un gráfico de medias y rangos, o medias y desviaciones, cualquiera de los dos nos va a servir. Entonces, lo que voy a llevar es el promedio. Voy a llevar el promedio. De una vez, aquí incluso lo puedo, mire, dejar formulado. Mire, el promedio, ¿no? El promedio ¿de qué?
de esta hoja, o sea, de cada elemento, de cada uno de estas muestras, como pueden apreciar aquí en la formulación que aquí está. Miren. El promedio en la hoja 12 medir los datos de la columna o la celda B11 a la K11. Ya voy acá, que estoy en la B11, miren aquí, que es a la K11, que es esta. Entonces, el promedio, o si quiere usted en esta misma hoja, puede aquí sacar otra columna que diga promedio, promedia sus datos y simplemente ya lleva el dato aquí a su gráfico, a su tabla de datos. Entonces, sacamos el promedio, también sacamos el rango, ¿verdad? Y sacamos los límites de control, ¿no? Los límites de control. La línea central es el promedio de los promedios. La línea límite superior de control. Es importante que revisen el tutorial, la webconferencia en donde se explica, pero básicamente obedece a una ecuación de constantes que incluso en el gráfico, en el libro que les indicaba aparecen todas las ecuaciones, simplemente es aplicar la ecuación y tiene que ver, mirenla aquí, con nuestra línea central, es decir, nuestra media de todos los datos, ¿no? más un valor que es una constante, punto 308 por, vamos a ver, aquí dice 40, antico. Aquí yo la veo. Entonces, esta constante, punto 308, depende de nuestro tamaño de subgrupos. En este caso yo tengo 10. Entonces, en su recurso aparece estas tablas, miren, aparecen estas tablas. Esta tabla está extractada también del libro de Humberto Ramón de la Vara, perdón. Entonces, mire aquí me dice la carta X barra, que es la que voy a hacer, ¿no? La constante A2 es lo que voy a trabajar. Si yo tengo 10 subgrupos, esa constante vale punto 308, ¿vale? Entonces, ese es el 308 que ustedes ven aquí, miren. Este 308 es esa constante, multiplicado por el rango promedio. El rango promedio es este promedio que ustedes ven acá. ¿Y de dónde sale ese rango promedio? Pues primero saco el promedio el rango de cada muestra. Entonces, el máximo menos el mínimo ¿de qué? De la data que tienen aquí. De esta data, de cada muestra. Máximo menos mínimo. Entonces, puedo formularlo así, máximo menos mínimo, y me sale este dato. A este dato para cada, luego coloco arrastro la fórmula y para llegar hasta acá, luego saco simplemente el promedio de esa columna y eso es lo que va aquí. Límite superior de control. El límite inferior de control es la misma fórmula anterior, simplemente que va con signo cambiado. En vez de decir el promedio de promedios más la constante de acuerdo al número de subgrupos, que es punto 308 por el rango promedio, acá será, miren, será la constante, el promedio de promedios menos la constante del tamaño de subgrupos por el rango promedio. Entonces, de esa manera saco los límites de control, simplemente copio y los estiro para todas las muestras que tenemos con el fin de hacer la gráfica. Es una gráfica de control pues muy sencilla donde miren que si las gráficas deben estar hechas en el instrumento, no deben ser imágenes pegadas. Si yo hago clic sobre la serie de datos me está indicando qué es lo que grafiqué, mire, el promedio, ¿no? El promedio de cada muestra. Y si yo hago clic en el límite de control superior, pues me está indicando que es el límite superior de control. Y lo mismo para el gráfico, el límite inferior, y lo mismo para la línea central. Miren, ahí está. Entonces, esa es
ese es el gráfico de medias. Luego obviamente ya lo pulen, le dan la presentación, le colocan el título y demás. Aquí importante es identificar si el proceso está o no en control. Como pueden ver, hay un comportamiento atípico en los promedios, en el promedio del peso de las bolsas de leche. Miren que aquí hay un punto que se me está saliendo de control, que es el punto, la primera muestra, ¿no? La primera muestra tiene un promedio de 1179, ¿no? 1179, sí. Entonces está por debajo, está por debajo del límite inferior de control, miren, con un pelín, pero está por debajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Lo que se hace es, en la vida real lo que se hace es identificar qué pasó en esas muestras que están por fuera de control o que me están generando un comportamiento errático o aberrante. Generalmente se presentan por causas especiales de variación, es decir, sucedió algo fuera de lo normal, fuera de lo común. ¿Qué puede ser algo fuera de lo común? Un cambio de material, un cambio de turno, una rotación de personal, una máquina que acaba de salir del mantenimiento y empieza la producción, entonces hay unos temas de ajustes y me está generando un comportamiento atípico. Entonces hay que identificar esas causas y una vez identificadas esas causas, pues se hace el evento Kaizen correspondiente, es decir, si era por un material que no correspondía, entonces pues se hace el ajuste que corresponde. Obviamente todo esto que les cuento no tienen que hacerlo, simplemente les cuento para que sepan la lógica de dónde viene ese tema. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Si tienen un comportamiento así que está fuera de control, entonces lo que van a hacer allí es simplemente acá miren que tiene espacios para que, bueno, el segundo gráfico inicial, antes que nada, segundo gráfico inicial, pues va a ser el gráfico de rangos. Entonces, en lugar de graficar aquí, miren, la serie principal es el promedio, lo que voy a graficar son los rangos para ver cómo se me comporta también la variación. Eso es aquí en gráfico inicial. Y analizan, quiere decir si ustedes conceptúan que el proceso está en control estadístico o no. Si está en control estadístico, listo, hasta ahí llegan, para de contar esta parte. Pero si de pronto no tienen o se les presenta como está esto, un gráfico que está fuera de control, ¿sí? Incluso voy a exagerar aquí, ¿no? Para mostrar un poco simplemente. 1205, que quede un poco más clave allí. Entonces, miren, en 1205 ya me aparece también esta situación así. Entonces, como tengo, en este caso, obviamente mi proceso está fuera de control, no tengo un proceso estable, no tengo estabilidad en mi proceso. Entonces, hasta que no lo estabilice, no puedo pasar al estudio de capacidad. Tengo que estabilizarlo. Entonces, analizo qué pasa en mi muestra 1 y en mi muestra 9. Entonces, como ese es mi caso, entonces utilizo esta sección, causas especiales de variación. Entonces yo aquí digo, muestra 9 debajo del límite inferior de control. Y el otro suceso que tengo es, perdón, muestra 9 no, muestra 1 es esta. Muestra 1, ¿sí? Y tengo muestra 9 por encima del límite, en este caso del límite superior de control. ¿Listo? Entonces ahora sí, aquí simplemente me pregunto, ¿por qué? Entonces ahí voy a suponer, ¿no? Aquí voy a suponer, y lo propio pueden hacer ustedes, pero ustedes ya saben que en la vida real, pues obviamente esto no se hace suponiendo, sino que se lleva al grupo de trabajo, se hace una sesión de lluvia de ideas, también usted como ingeniero tiene que revisar los reportes, la trazabilidad, ¿no? Y ahí es donde estos proyectos se unen con los sistemas de gestión de calidad que de verdad pues sean funcionales. Entonces identificamos la trazabilidad, qué pasó en ese turno, la muestra 1 y la muestra 9. Entonces usted como ingeniero dice, necesito todos los reportes de muestra 1 y muestra 9 de tal día, porque ahí se me está presentando este problema. Entonces identifica qué es lo que está pasando. Entonces
Aquí simplemente voy a suponer. Entonces voy a decir que hubo un nuevo material, ¿no? Entonces hay un nuevo material. ¿Por qué hubo un nuevo material? Porque se agotó, ¿no? Porque se agotó existencias. ¿Y por qué se agotó existencias? ¿No? Sería la otra, el porqué del porqué. ¿Por qué se agotó las existencias? Entonces, supongamos, ¿no? Lo que es común, ¿no? Porque hubo un paro, ¿cierto? Un paro. Entonces no hubo el proveedor, pues no entregó el material que nos acostumbraba a entregar y tocó comprar otro tipo de material. Y lo mismo hace usted en este caso, pues en este ejemplo que le estoy poniendo, pues para la muestra 9 que está por encima, ¿qué sucedió? Entonces simplemente identifica allí y ahora hace el gráfico ajustado. El gráfico ajustado simplemente lo que hace usted es eliminar esos datos que están por encima, pues eliminarlos o si lo elimina, pues entonces tendría que hacer otra tablita de datos aquí, por ejemplo. Entonces yo voy a colocar aquí, miren, voy a hacer eso, que es lo que se acostumbra a hacer, se elimina esas muestras que tienen el problema. Entonces miren, copié y pegué la tabla de datos, ¿no? Copié y pegué la tabla de datos, pero recordemos que la muestra 1 es la que tiene el problema, entonces la muestra 1 no la voy a tomar, ¿no? Ni tampoco la muestra 9 no la voy a tomar. A ver, ahora sí. Listo, entonces más o menos ese sería el gráfico, digamos, el gráfico ajustado, ¿no? El gráfico ajustado lo cortamos de allí, lo mandamos acá después de el de los porqués. Allí, gráfico ajustado, obviamente ahí por el ejemplo que hicimos. Entonces habría que revisar también, ¿no? Esta muestra, la muestra 9, creo que la volví a pasar, pero bueno, ustedes me entienden qué es lo que hay que hacer allí, no pasar los datos que tienen problema. Entonces ya con base en eso, ustedes tienen un gráfico o un proceso, digamos, estable, analizan y concluyen pues que el proceso es estable y ya con el proceso estable pasan a la siguiente parte que es el análisis de su capacidad de proceso. Entonces, la capacidad de proceso básicamente es identificar si mi proceso, para esa característica de calidad que estamos estudiando, en este caso peso de las bolsas de leche, es capaz de cumplir con el rango de especificaciones. Es decir, si me está produciendo defectuosos y obviamente también saber si mi proceso está, qué tan centrado o qué tan descentrado está de ese valor target, de ese valor objetivo. Entonces lo que van a hacer allí es pegar, primero van a pegar los valores, los datos en una sola columna, como está aquí. Los mismos datos de las bolsas de leche que veíamos en la data y que utilizaron también para hacer la prueba de normalidad, si es el mismo, como decíamos, la misma linealidad que deben llevar, simplemente lo pegan ahí la información, hay como espacio para 500 datos, lo pueden pegar. Primer paso es en eso, segundo paso escriben los límites de especificación, no son los de control, ahora sí son los de especificación. Bueno, escriben también aquí la característica de calidad, ¿no? Aquí la característica no es sobrepeso, sino el peso de la bolsa de leche, unidades en gramos, puede ser gramos por bolsa de leche, si quiere, más específico, y vamos con las especificaciones. 1122, la especificación inferior. Queremos que el valor target objetivo central de mi proceso sea 1156. Ojalá que el promedio de mi proceso me quede cercano a 1156, pero obviamente con una muy poca variación. Porque si ya pues ustedes podrán ver en el tutorial, en la grabación, puede ser que yo tenga mi promedio de proceso centrado hacia 1156, pero si tengo una gran variación, pues el ancho de mi proceso es tan grande que se me puede estar desbordando de los límites de especificación y eso quiere decir generando defectuosos. Entonces escribo los límites y aquí me calcula ya el instrumento, me calcula la tolerancia. Hay que indicar también aquí, bueno, cuál es el tamaño de la muestra. Que es el conteo de los valores que tienen, 250 datos.
en cuántos subgrupos racionales, ¿no? Entonces teníamos 10 subgrupos racionales. Si usted trabaja con individuales, pues sería 1. Lo que le recomiendo es que trabaje máximo 12. 10 está bien, 10 está bien. Y además, si la mayoría está haciendo datos supuestos, 10 está bien, ¿no? Esta es una constante D2, dice D2, que depende de este valor. Esa la tienen que buscar ustedes en esta tablita que está aquí pegada, miren. En esta tablita que está pegada aparece este dato que dice estimación. Esto es para poder estimar la desviación estándar de corto plazo, es decir, dentro de los grupos o subgrupos que hayan hecho, que cada uno tenga. Entonces, por eso es que depende de ese valor. Entonces, como yo dije que teníamos 10 subgrupos, ¿no? Segregué en 10 grupos. Ejemplo, tomé en 10 horas o tomé 10 días de mi producción, ¿no? Entonces lo hice en 10. Si hubiese tomado en 2 turnos en un día nomás, entonces tendría 2 subgrupos, uno las muestras del un turno y otro las muestras del otro turno. Y si no hice esa segregación, sino que simplemente dije voy a tomar 250 datos de peso de la bolsa de leche así al azar en diferente día, entonces fui hoy a la empresa, hoy tomé 25 datos, mañana no pude ir, voy al otro día. Entonces son individuales, estoy tomando individuales, no estoy agrupando en nada. Entonces en ese caso el tamaño de su grupo lo van a dejar como 1. Pero como en mi caso son 10, entonces me voy acá y busco en la tabla tamaño de muestra o de subgrupo número 10 en este caso, y voy a la última columna y saco el valor de D2, que es 3.078. Y ese es el valor que escribo, lo debo escribir, 3.078. Eso es lo único que necesito digitar hasta esa parte, hasta en esta parte de capacidad. Lo demás ya lo saca la herramienta. Entonces le dice, mire, su promedio está en 1190 del proceso, la mediana, ¿no?, está en 1190, la moda está en 1189, miren que son muy parecidos. También estadísticamente me está confirmando que son datos normales, porque media, mediana y moda son casi iguales. Me está sacando el rango promedio de todos mis subgrupos, 32.08. Me saca la desviación estándar de corto plazo, que me sirve para poder calcular CP y CPK. Y me saca la desviación de largo plazo, que esta ya es la desviación. Miren que la desviación de corto plazo, aquí está la fórmula. ¿Cómo sale? Sale el rango promedio anterior dividido el D2, que era el que sacábamos. Y la desviación de largo plazo sí es la desviación estándar de toda la data que tienen aquí. Y se utiliza para calcular la capacidad de proceso ya en el largo plazo, es decir, cuando mi proceso se pueda ver afectado por diferentes situaciones que no están contempladas en la muestra, sino en los subgrupos. En cambio, la de corto plazo también se llama a veces variación dentro, ¿no? Y la otra se llama variación global, ¿no? Dentro porque significa dentro de los subgrupos. Pues son parecidas, pero tienen una significancia importante a la hora de hacer los cálculos. Entonces aquí le saca la capacidad de corto plazo entre los subgrupos. Aquí está la fórmula de cálculo, la explicación, porque si hiciera la explicación nos demoraríamos aquí un montón de tiempo, 3 o 4 horas. Pero vean el tutorial que se les explica de dónde sale. Entonces capacidad de proceso así por encima, pues básicamente es un indicador, decíamos, que me permite saber si mi proceso cumple o no con las especificaciones. ¿Y qué es lo que me calcula? ¿Qué me compara? Primero, miren, es una razón. En el numerador está el ancho o la tolerancia o el rango, el ancho de las especificaciones. Límite superior de especificación menos límite inferior, ¿no? Eso lo vamos a comparar contra el proceso. ¿Qué tanto varía el proceso? Y varía el proceso, el indicador de variación del proceso es 6 sigma, es decir, 6 veces la desviación estándar, pero como es de corto plazo, pues va a ser la desviación estándar del corto plazo, que es la que está aquí en 10.4224. Eso lo hace la hoja, lo hace de manera automática. Y dice que la capacidad es 1.27. Las capacidades que son por encima de 1 son capacidades buenas.
son capacidades buenas. Las capacidades que son inferiores a menores que 0, pues son capacidades, honestamente, pues que son procesos que no son capaces de sostener en el largo plazo el cumplimiento de las especificaciones que se han trabajado. Una capacidad de 1.33 ya es una capacidad destacable, una capacidad pues muy buena, y las capacidades que están de 2 hacia arriba son capacidades de talla mundial. En el tutorial, en la webconferencia, les muestro una tabla en donde están los criterios de selección como los he indicado aquí. Entonces, CP significa pues la capacidad potencial de corto plazo. Y PP es la capacidad potencial pero en el largo plazo. Miren que es la misma ecuación. ¿Qué cambia? Cambia que la desviación que se utiliza es la desviación estándar de largo plazo. Entonces no utilizamos el 10.4224 sino el 10.3924. Y me da 1.2830. Entonces mira, es un pelín más grande que el anterior, pero pues casi que están allí. Las capacidades potenciales, o sea, CP y PP, se caracterizan también porque no toman en cuenta el centramiento, sino la desviación, ¿no? La desviación, ¿no? A nivel global. Entonces, es un indicador pues para tener en cuenta, pero la decisión hay que tomarla teniendo en cuenta también no solamente la variación sino el centramiento del proceso. ¿Qué tan centrado está mi proceso en el valor objetivo que lo habíamos dado acá? Miren, valor target en las especificaciones 1156. Para ello es que utilizamos el CPK y el PPK que están aquí. El CPK es, mira aquí lo dice, el CPK es el mínimo valor entre el indicador CPI y CPS, y el CPI ya me lo está dando acá, miren, calculamos la media menos uno de los límites y lo dividimos entre 3 sigma, porque utilizamos un solo límite, no los dos. Yo no los quiero abrumar aquí con las fórmulas porque la explicación está en la webconferencia. Entonces nos vamos a los datos. Entonces simplemente esto ya lo va a tener calculado. CPK.37 y PPK, que es el mínimo. Mire, el 0.37 es el mínimo de los dos, por eso es .37. Y PPK, es decir, la capacidad en el largo plazo, la capacidad en el largo plazo va a ser de 0.3. Entonces, a esto nos debemos tener en cuenta. Miren la diferencia tan grande entre PP y CPK, ¿no? Por los criterios por encima de 1 diríamos que es una muy buena capacidad potencial, o sea, potencialmente sí, pero si nos comparamos ya con el centro, entonces con el centro del proceso, entonces vemos que es una capacidad inferior a 0, es una capacidad bajita. Y vamos esto a complementarlo con otro par de indicadores o con otros indicadores. Miren, el indicador de razón de capacidad simplemente es el inverso del indicador de potencial de capacidad, ¿no? Y ese se lo toma con los datos de largo plazo. Miren, es 6 veces la desviación entre los límites de especificación. ¿Qué queremos allí? Ahí lo que estamos comparando es qué tan grande es el ancho del proceso versus los límites de especificación. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que el ancho de proceso sea más pequeño que el ancho de los límites de especificación. Entonces queremos, como eso, si eso es así, queremos que estos datos sean inferiores a 0, ¿sí? Sean pues, pequeños. Si hubiese un valor por encima de 1, por ejemplo, me indicaría que el ancho de proceso, miren, para que esta expresión, ¿no? 6 veces la variación dividido entre el ancho de especificaciones
Si diera mayor que 1, indicaría que el primero, que la variación del proceso es mucho más grande que la variación de las especificaciones. Y eso no es lo que queremos que la variación del proceso sea más pequeña. Hay un indicador también que se llama el índice de Taguchi, que indica que Taguchi decía que calcular el indicador solamente con de capacidad solamente con la variación no es suficiente, hay que considerar también el centramiento. Entonces lo que hace es producir el indicador CPM, que se llama indicador de Taguchi, que es límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación, hasta allí nada nuevo respecto de los anteriores, mírenlos aquí, los mismos, dividido 6 veces un factor que se llama factor tau. Y el tau es la raíz cuadrada de la variación del proceso más la desviación más la media menos el valor target. Entonces aquí se lo considera ya el valor target. Todo esto está calculado y me indica que es 0.37. Y finalmente aquí me está sacando el indicador de centramiento. ¿Qué tan descentrado está mi proceso? Mire que tengo yo este indicador de capacidad real de largo plazo bajito, 0.37. ¿Por qué se ve afectado? Siendo que la capacidad de largo plazo y de corto plazo, pero las potenciales eran tan buenas por encima de 1. ¿Qué me está matando allí? El centramiento, o mejor dicho, el descentramiento, porque tengo un descentramiento del 85%. Entonces, este indicador acá me dice que estoy un 85% descentrado, como es positivo, a la derecha del target. Entonces estoy descentrado. Los índices Z es otra manera de medir la capacidad del proceso, ¿no? Incluso es un indicador sigma cuando trabajamos variables, y igualmente esto sale aquí en la hoja. Un poquito afanándonos el tema del rendimiento del proceso, también hay un tutorial sobre el rendimiento, lo que está en el tutorial específico sobre el rendimiento se lo planteé aquí. ¿Cómo funciona esto? En esta primera parte hay que digitar aquí cuántas etapas del proceso tiene, entonces revisen su diagrama de operaciones, debe tener coherencia con esta parte. Yo voy a suponer que tengo un proceso con 3 etapas, que se llama preparación, maquinado y terminado, 3 etapas. Entonces coloco el número 3 allí. Esto simplemente es esta primera parte que estoy sombreando allí, simplemente es de referencia, de nominación, esto no simplemente son convenciones. Entonces, con este color, con el fondo azul y título blanco, es el nombre de los procesos, del subproceso. Entonces, voy a tener siempre el nombre de los subprocesos. En este caso, como ejemplo, llamaré proceso de preparación. En amarillo siempre colocaré las unidades que ingresan al principio de cada etapa, o sea, las entradas. Voy a suponer que en un proceso que se llama preparación, ingresan 200 unidades o ingresa 200 kilogramos de materia prima o una cantidad mejor de X de materia prima para producir 200 unidades. Eso es lo correcto. En azul, número de reprocesos para salvar defectuosos, o sea, los retrabajos. Entonces, que en esa etapa de preparación, esto simplemente es un ejemplo, se hicieron 5 reprocesos para salvar unos defectillos que estaban por allí y los logramos recuperar y mi proceso pues mis productos quedaron bien, quedaron buenos. En rojo están los defectuosos, quedaron 3 defectuosos. Entonces, miren hasta allí que tenemos. Y vamos a producir 200 productos. 200 productos. Pero tuvimos que hacer 5 reprocesos y 3 defectuosos. Entonces viene este verde, que esto ya sale calculado, que es cuántos conformes, pero a la primera salían buenos, sin retrabajos. Entonces, aquí logramos recuperar 5 y 3 defectuosos son 8. 200 menos 8, 192. Salieron buenos a la primera vez.
Y luego se calcula, automáticamente se calcula el rendimiento en cadena, que es el Yield Throughput, que es el YRT. Pues ver por favor el tutorial que está en su foro. Es el rendimiento, la eficiencia de mi proceso, es decir, cuántos buenos me saca a través de cada uno de los encadenamientos del proceso. Y me saca las ppm, ¿no? Las partes por millón o defectuosos por millón. Eso es la convención. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar aquí? Entonces, vamos aquí a introducir los datos. Entonces, usted, supongamos, como usted dijo, tres etapas en el proceso, coloca aquí en la primera fila, que tiene la convención en azul, coloca el nombre de los procesos. Entonces yo le he puesto aquí, usted digita, ¿no? Preparación, la otra pues le coloca maquinado, como está allí, terminado. Voy a agregarle la A nomás, terminados. Primera parte, digitar sus procesos. Si tiene pues más, obviamente digitará los demás procesos, pues, su proceso 4, su proceso 5, su proceso los que tenga, ¿no? Pues más o menos yo recomiendo pues que 10, ¿no? Hasta 10 para hacer el ejercicio. Pero pues trabaje 3, trabaje 4, trate de que tenga coherencia con los subensambles de su diagrama de operaciones. Luego entonces digita usted lo siguiente. Digita, decimos, en preparación me ingresa. Como es preparación o proceso 1, en donde generalmente lo primero que ingresa es materia prima, no productos elaborados, lo que tiene que hacer ahí la convención o las suposiciones con la cantidad de materia prima que le va a ingresar o que ingresa al proceso, cuántos productos espera sacar. Porque recuerde que vamos a evaluar el rendimiento. Entonces, con X cantidad de, digamos, de leche, en este caso, o lo que fuere, materia prima, pretendo sacar 200 productos. Vamos a sacar 200 productos. Entonces aquí usted supone los datos. ¿Cuántos reprocesos para salvar productos se hicieron en preparación? 5. ¿Cuántos defectuosos ya definitivamente? Defectuosos 15. Entonces hasta allí debe llegar, lo demás ya lo calcula. Entonces indica que mire, en total salieron 180 a la primera vez buenos. ¿Por qué 180 a la primera vez buenos? Porque eran 200 menos 5 reprocesos, pues que afortunadamente quedaron buenos, y menos 15 que en total defectuosos, a la primera son 180, o sea, 200 menos 20. Y me calcula aquí, me está calculando el rendimiento en cadena. Ese rendimiento en cadena pues ya lo trae la fórmula calculada. La fórmula de cálculo pues está en el tutorial que les indico, es del 90%, es del 90%, ¿no? Bueno, aquí lo podemos ver aquí para que aprecien cómo se calcula. Es muy sencillo, ¿no? 180 entre 200, ¿no? Del 90%. Y aquí las ppm, ¿no? Las ppm, en este caso, como estamos trabajando al 90%, significa que en un millón van a haber 100.000 productos defectuosos. Listo, entonces al hacer esto automáticamente, miren, pues se está generando aquí los cálculos de rendimiento. Entonces ahora al maquinado, la sección de maquinado, ¿qué van a llevar? Van a llevar la cantidad de productos que hicieron bien a la primera. Entonces fueron 180, ponen 180 aquí, digitan cuántos reprocesos para recuperar buenos se hicieron en maquinado, lo van a suponer, y cuántos defectuosos hay, y ya me va a sacar esta información. Luego llevan al siguiente proceso la cantidad que les arroje de bien a la primera, calidad a la primera, que son 162, digitan los reprocesos. En este caso suponemos que no hubo defectuosos, entonces ya me saca esta información. Y eso es lo que habría que hacer allí. Me saca un rendimiento total del 76% y mi proceso está trabajando a 239.977 ppm defectuosos en un millón. Eso es lo que hace allí y obviamente hace aquí un análisis, pero si es necesario que aquí haga el resumen y haga un análisis pues, muy concreto, puntual de qué le está indicando cada indicador. Eso es lo que se respecta a capacidad.
La hoja 16 Ishikawa simplemente es un diagrama espina de pescado, aquí lo puede elaborar, lo puede pegar. La matriz de causa y efecto. La matriz de causa y efecto simplemente prioriza, muchachos, prioriza lo que ustedes hicieron en el Ishikawa. Todo va encadenado, ¿no? Lo que hicieron en Ishikawa se prioriza con la matriz de causa y efecto. Entonces, como en Ishikawa tienen una variable de respuesta, sí, por cada, ojo, por cada variable de respuesta que tengan, deben hacer un Ishikawa. Lo que les he recomendado es que trabajen solamente una, o sea, por cada Y, ¿no? Para el ejemplo que veíamos al principio de la conferencia, que era el ejemplo de uno de los grupos de uno de sus compañeros, eran las fallas en los ejes, ¿cierto? Fallas, entonces tienen una variable de respuesta, que es, vamos a estudiar, vamos a ver cómo reducimos las fallas en los ejes, ese es el proyecto, digamos. Entonces hacen un Ishikawa que identifique, que ya vaya más al detalle de por qué se están presentando esas fallas, teniendo en cuenta obviamente esos ya tres factores priorizados en los paretos, ¿no? Entonces, tener en cuenta, y es la otra recomendación, que esos paretos pues tengan relación con el diagrama de espina de pescado, diagrama Ishikawa que están haciendo. Lo que sucede es que cuando hacen el diagrama Ishikawa van a tener, se les van a ampliar el número de las X, es decir, de factores, porque justamente para eso es el diagrama Ishikawa, para detallar por qué está sucediendo el problema que estamos estudiando, el problema del sobrepeso de las bolsas de leche. Ojo que en el diagrama Ishikawa, en la parte central, colocan es el problema, ahí sí no colocan característica de calidad, sino el problema, en este caso sí sería sobrepeso de bolsas de leche o fallas en la calidad de los ejes, toman en cuenta los paretos que decíamos y se arrancan a buscar más causas. Pueden tener, no sé, unas 10, 15 causas. Y lo que hace la matriz causa y efecto es priorizar. Vamos a identificar cuáles son las más importantes para irle dando un enfoque más claro, más puntual a mi proyecto. Entonces miren que, supóngase que de mi diagrama Ishikawa, incluso miren lo que voy a hacer. Yo voy a suponer que tengo tres variables de respuesta, que estoy estudiando el peso de la bolsa de leche, que estoy estudiando la cantidad, que hay una variación también en la cantidad en las bolsas de leche, y que también estoy analizando el desperdicio. Lo que les recomiendo es que lo haga solamente con una, ¿vale? Pero lo voy aquí a mostrar con tres, solamente para que vean la herramienta, la versatilidad de la herramienta. Listo. Segundo paso, ustedes van a asignar un puntaje, ¿no? En un puntaje del 1 al 10 de la importancia que tiene cada variable frente al problema que están analizando. Puede ser que tenga puntajes diferenciales, incluso pueden ser que los tres sean importantes, que es lo que pues, puede suceder de una manera muy común, porque por eso estamos analizando tres variables, porque todas son importantes. Entonces tienen puntajes muy, digamos, no están tan alejados. Una vale 10, que es la más importante de analizar el peso, otra le di 9 y otra le di 7. Pero repito, usted puede hacerla solamente con una, para hacerlo más directo, con la variable. Obviamente esto depende del problema que usted esté haciendo, pero lo que le recomiendo es que trabaje solamente con una variable de respuesta. Y luego aquí vaciamos, tomamos todas las X que surgieron, o las explicaciones, las causas que surgieron del diagrama Ishikawa y del diagrama de Pareto. Entonces, yo aquí estoy diciendo que, digamos, en los tres Ishikawas que hicimos, en este caso, porque hice tres variables de respuesta, las X o las causas son variación en flujo de leche, cambio de turno, desgaste de empaque o RIN 56, sincronización de cabezales, son causas que explican esos problemas, desgaste de piñones, canal de envasado previo a la llenadora, tiempo de llenado, impulso de llenado, cambio de referencia, mantenimiento programado. Ahí tengo esas causales. Luego vamos a
a calificar. Hay un tutorial, muchachos, que explica el desarrollo de esta herramienta, que está ya publicado en su foro, también revísenlo. Pero aquí vamos a hacer una explicación rápida básicamente de la utilidad y la interpretación. Entonces luego, con esta escala que está en su herramienta, va usted a analizar la relación que existe entre cada factor, cada causa y la variable de respuesta que está analizando. Entonces, ¿qué tan importante es o qué tanta relación hay entre el flujo de la leche, ¿no? La cantidad de leche que se dispensa por unidad de tiempo, y el problema del peso de la bolsa de leche? Entonces, si hay mucha relación, una relación fuerte, le pone 9. Si hay una relación moderada, 4. Una relación débil, 1. O no hay relación, 0. Entonces yo le puse 9 porque hay una gran relación. Lo que les recomiendo, si tiene más de una variable de respuesta, es que califique primero una sola variable de respuesta. Entonces, la otra X es el cambio de turno. ¿Qué tanto influye el cambio de turno en el peso de la bolsa de leche? Dije, no tiene por qué influir, 0, o bueno, una relación débil. ¿Qué tanto influye en el peso de la bolsa de leche el desgaste del empaque o RIN 56? 4, una relación moderada. ¿Qué tanto influye en el peso de la bolsa de leche el desgaste de los piñones de llenado? 4, moderado. El tiempo de llenado, ¿qué tanto influye en el peso? 9. El impulso de llenado, ¿qué tanto influye? 4. Entonces, así para todos los demás, hace las calificaciones de este factor. Si usted de pronto tiene otro factor, otra variable de respuesta, no otro factor, sino otra variable de respuesta, pues hace lo mismo. ¿Qué tanto influye ahora sí? El mismo factor peso, flujo de la leche en cantidad de la leche que está presente en cada bolsa, 9 puntos. El cambio de turno sigue siendo bajo, 1. El desgaste del empaque o RIN, pues no tiene por qué influir, según la calificación que se ha dado allí. Y así para los demás. Con base en eso, tiene ya las calificaciones de la relación entre las causas de los problemas o de las variables de respuesta o de la variable de respuesta del problema, y esta relación está ya definida y entonces se va a priorizar. ¿Cómo vamos a priorizarlo? Entonces aquí hace lo que se llama la suma producto, es decir, cada calificación dada, 9, lo va a multiplicar por 10. Y a eso le suma el siguiente, más 9 por 9 más 4 por 7. Esto se hace directamente así o utiliza esta fórmula, mire, que se llama suma producto. ¿Sí? Suma producto. Entonces, simplemente vamos a escribirla. Mire, entonces usted la digita, suma. Aquí creo que está suma producto, miren aquí suma producto, y le pide una primera matriz. La suma producto lo que hace es multiplicar dos matrices de números entre sí. Entonces la matriz 1, voy a tomar como matriz 1 la matriz de los pesos específicos. Entonces la marco. Esa no se va a variar, no va a cambiar, entonces la voy a fijar con el famoso F4. Listo. Luego me pide punto y coma. Y luego me pide la segunda matriz de datos, que va a ser esta calificación. Esa sí puede variar. Y ya tengo 199, que es lo mismo que hacer 9 por 10 más 9 por 9 más 4 por 7. Luego estiro la fórmula y me da ese valor. Listo. Y ahora, si yo tengo más de una variable de respuesta, hago lo siguiente, que es simplemente lo propio, es decir, multiplicar el peso de cada factor por la sumatoria de estos puntajes. Por eso aquí dice, miren, C10 por la suma de todo esto, para ver en definitiva cuál es el factor más preponderante. Entonces, con base en eso, saco los valores más grandes, más significativos. En este caso, miren, hay 3 valores que están muy por encima de los demás. De hecho, están hacia 3 dígitos y los demás no, que son flujo de la leche. Bueno, voy a leerlos en orden de importancia. El tiempo de llenado, el flujo de la leche y el impulso de llenado son los factores más importantes para mi problema, siendo que tengo 3 variables de respuesta.
Supongamos que usted tenga, si usted va a tener una sola, pues voy a hacerlo. ¿Cómo se le vería a usted con una sola? Pues mire, va a tener esto así. No va a tener aquí esto, ni va a tener esto. Va a tener solamente una variable de respuesta que es la que va a estudiar. ¿Sí? Obviamente esto pues ya sobraría, no es necesario esto, pero sí lo otro. Para ver cuáles son los factores más importantes. Entonces, variaron obviamente los valores, pero miren que en esencia se conservan las mismas diferencias. Los más importantes son los más altos. Entonces tengo flujo de la leche, tiempo de llenado, incluso con el mismo puntaje, e impulso de llenado. Entonces ya con eso esta herramienta ha cumplido su uso, que es priorizar mis variables, las más importantes. No olvidar que está en correlación con el diagrama de Pareto. Ahora me voy a la parte de factores y niveles, ya vamos a terminar. Entonces vamos a tomar los factores más importantes. Yo les he pedido que tomen solamente dos factores. Dos factores y que cada factor tenga mínimo o tenga solamente dos niveles. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. Igual en la conferencia grabada ya está allí. Entonces, pero aquí lo vamos a hacer con tres, ¿vale? Lo vamos a hacer con los tres más importantes que resultó de esta matriz. Entonces nos vamos a esta hoja que la tienen en su herramienta. Simplemente coloco aquí X sub i, X1, 2 y 3. Ustedes van a colocar X1 y 2 nomás. Escribo el nombre de esos factores que provienen de nuestra matriz de causa y efecto, que son tiempo de llenado, veamos, tiempo de llenado X1, o sea, el más grande, en este caso 90, bueno, estos dos dan iguales, entonces puede tomar cualquiera como el primer factor. Tiempo de llenado, flujo de la leche e impulso de llenado. Miren. Tiempo de llenado, flujo de la leche e impulso de llenado. Tengo X1, X2 y X3. ¿Listo? X1, X2 y X3. ¿Listo? Entonces allí tengo esta parte. Luego la variable. ¿Qué variable está incidiendo? ¿Qué es lo que cambia en cada factor? Pues en tiempo de llenado lo que cambia, lo que hace que varíe, que cambie, pues va a ser el tiempo. En el flujo de la leche va a ser el volumen y el tiempo. ¿Por qué? Porque flujo es volumen por unidad de tiempo. Lo propio en cada una de sus variables. Impulso de llenado, pues va a ser lo que me hace que cambie el impulso de llenado, va a ser el émbolo regulador. ¿Listo? Cada variable tiene su propia situación. Ahora clasifican si cada variable pertenece a máquina, a las M's, ¿verdad? Así es, máquina, materiales, métodos. En este caso todas las mías son máquinas. Entonces simplemente le pongo una X allí. Y luego viene a los famosos niveles. Los niveles es el resultado que puede tomar cada variable, es decir, los escenarios que puede tomar cada variable, los parámetros que puede tomar cada variable. Yo les he pedido que solamente tengan dos, lo vamos a hacer solamente con dos niveles, por eso nuestro diseño se va a llamar 2K, es decir, dos factores nomás con dos niveles. Eso es lo que van a hacer ustedes, dos factores con dos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tiempo de llenado puede tomar, como es una condición de máquina, miren, en la máquina llenadora, mi tiempo de llenado se lo puede tomar, el parámetro de máquina o el elemento que se le doy a la máquina, el PLC, lo que quiera, lo puedo tomar a 5 o a 7 segundos, la unidad de medida. Solamente dos niveles. El flujo de la leche, que viene en función de la variable volumen y tiempo, puede tomar en mi máquina dos escenarios. 158 mililitros por segundo por cabezal, o puedo programar mi máquina a que llene a una velocidad, a un flujo de 220 mililitros por segundo por cabezal. Entonces, cada uno de sus factores yo les he pedido que tenga solamente, como es un diseño inicial, una introducción, digamos, al diseño de experimentos, vamos a hacer el más simple de todos, que es el 2K, es decir, dos factores con dos niveles, ¿vale? Obviamente usted si quiere hacerlo más, digamos, más grande, con 5 y con más de dos niveles, pues lo puede hacer, pero
pero les recomiendo solamente arranquemos con esto y luego ya más adelante, a la medida que usted avance eso, pues ya puede ir profundizando en el desarrollo, porque se puede hacer con múltiples factores, múltiples niveles, factoriales fraccionados. Bueno, hay toda una ciencia en el desarrollo de experimentos. Mi tercer factor es el impulso de llenado, y miren que este factor tiene la característica de que no se expresa, sus niveles no se expresan de manera numérica, sino es categórica, sino es textual. Miren, sin émbolo o con émbolo, son los dos niveles, con o sin, ¿no? Entonces unidades de medida pues no aplica, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ese juego de los factores, ya he descrito mis factores. Entonces ya con esa descripción de factores puedo pasar a hacer el diseño de experimentos. ¿Y qué es el diseño de experimentos? Es identificar cada uno de estos factores que tengo aquí con estas combinaciones, identificar todas las combinaciones que se pueden dar e ir a la máquina, en este caso por eso se llama experimento, ir a la máquina y programar cada una de esas combinaciones y hacer una recolección de datos de lo que me interesa, en este caso del peso de las bolsas de leche, con unas muestras pues significativas, y analizar cómo se comporta el peso de las bolsas de leche al utilizar esas combinaciones de esos factores. Eso es el diseño de experimentos. Para eso vamos a nuestra última hoja de la fase, que es el DOE. Entonces, lo tienen de esta manera, ¿no? Lo van a tener de esta manera. Nosotros vamos a tener, para mi caso, ¿cuántas combinaciones van a salir? Van a salir 2, porque tengo 2 niveles elevado a la k factores. Yo en este caso tengo 2 niveles elevado a la 3 factores. O sea, voy a tener 2 por 2 por 2, 8 combinaciones. A ustedes se les ha pedido que tengan 2 a la 2, es decir, solamente 4 combinaciones. Por eso no es necesario utilizar un aplicativo, realmente. No es necesario hacerlo en Minitab o en R o en StatGraphics o en cualquiera otro. No, pues con Excel es absolutamente directo. Entonces, incluso este que es 2 a la 3 con 8 combinaciones, porque miren, las combinaciones van a salir 8 combinaciones de cada uno de los factores. Aquí viene tiempo, velocidad y émbolo regulador. Entonces voy a poner el tiempo a 5, porque el tiempo puede tomarme 2 factores, 5 o 7 decíamos, ¿no? La velocidad de llenado puede tomar 2 factores, 158 y 220. Y émbolo regulador puede ser sin émbolo o con émbolo. Entonces, primera combinación, tiempo 5, velocidad 158 y émbolo sin émbolo. Combinación 2, voy a variar solamente el tiempo. El tiempo lo llevo al siguiente nivel, voy a trabajar con 7. Velocidad la dejo la misma, 158, y émbolo dejo lo mismo. Tercera combinación, vuelvo al primer valor del tiempo y lo que hago es variar velocidad, lo pongo a 220 y dejo sin émbolo. Cuarta combinación, dejo tiempo, dejo émbolo, dejo velocidad y lo que varío es émbolo. Entonces, lo que hago es identificar todas las combinaciones posibles. El Minitab, el StatGraphics, lo que hace también cuando ya hay más combinaciones, lo que hace es hacer esas combinaciones automáticas, y esa es la utilidad. Pero en este caso, pues con 2 y 2, con 4 no es necesario. Lo que quiero es que se me lleven es el concepto y el poder del tema del diseño de experimentos. Una vez hechas las combinaciones, ahora sí viene la experimentación propiamente dicho, que es el peso. Entonces, en la realidad lo que yo haría es ir a la máquina llenadora y tomar, no sé, definir obviamente en mi proceso, voy a trabajar un turno o medio turno, bueno, lo que defina con estos parámetros de máquina. Pongo mi máquina llenadora con 5 segundos, con una velocidad de 158 y no voy a trabajar con émbolo regulador. Tomo una serie de datos y saco el valor de mi variable. Puedo sacar varias, o aquí en este caso pues he sacado un promedio de mi sobrepeso. Entonces el peso promedio de mis bolsas de leche con esta combinación fue 1728. Miren si lo comparamos con las especificaciones, son las mismas especificaciones. Entonces mire que está mejor dicho, está súper volado, están más de
más de 1200. Entonces esta combinación no me va a servir, no es una combinación apropiada. La otra combinación, obviamente estos datos ustedes los van a suponer, ya en la vida real hacer la experimentación pues tiene su proceso, tiene su costo, por eso es necesario ir paso a paso, ir con pequeños experimentos para ir evaluando el comportamiento del proceso y ir evaluando cómo interactúan las variables. Segundo elemento, con 7 segundos, con 158 en la velocidad y con émbolo regulador sin émbolo también, el resultado fue que el peso me dio en 1118. Entonces 1118, miren, está por debajo, obviamente estoy aquí suponiendo un dato, para ilustrar simplemente, está por debajo del límite inferior de especificación, es decir, bajo peso, alarma, entonces cancelo ese experimento y por aquí no fue. Pero ya me estoy dando cuenta que, pues, que me están llevando a extremos, ¿no? A extremos en las especificaciones. Otra combinación, entonces me da 1186, otra combinación 1148 y evalúo cuáles son las peores y mejores combinaciones, las que están en rojo, pues porque ya sea que se desborde de mis límites, me está generando un dato que no quiero. ¿Y cuál es mi mejor combinación? Pues la que se me acerque más a mi target, ¿no? Y es esta que me da 1148. ¿Y cuál es esa combinación? La combinación que me indica trabajar a un tiempo de 5 segundos con 220 en velocidad de llenado y con émbolo regulador. Entonces, de acuerdo a mis estadísticas, a mi experimento, es la mejor solución posible. Entonces, ya tengo una solución probada estadísticamente y es trabajar. He priorizado mis factores y mis factores priorizados me indican que si los trabajo a esta combinación de factores voy a obtener la mejor resultante posible en la variable que estoy analizando, que es el peso de las bolsas de leche. Bien, muchachos, entonces eso es lo que tienen que hacer aquí con experimentación. Obviamente, al tener 4, ustedes van a tener simplemente una tablita como estaría sombreada allí para poder hacer el experimento pues, y llegar a la conclusión de qué es lo que se necesita. Muchachos, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? Esa sería la parte de hoy en este encuentro que tenemos. Ahora la pongo a editar. Mañana la estaría compartiendo. Mañana se las publico también. Mañana en la tardecita, ¿no? Se las publicó en sus foros. Con mucho gusto, María Fernanda. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, jóvenes, entonces, gracias por su tiempo, por su resistencia, ¿no? A veces, miren que aquí no metí, porque no metí mucha teoría, porque la teoría ya se las compartí en el foro. Vean, por favor, arranquen viendo eso primero, arranquen viendo esa primera webconferencia que está ahí compartida. Es exactamente lo mismo que necesitan, pero quería más bien ir al manejo de aquí del instrumento para que ustedes tengan otra información adicional y complementaria. En los ajustes que tengan que ir haciendo, recuerden que las notas hasta el último, hasta que no se diga ya se cierra el curso, ustedes pueden ajustar su calificación, mejorarla. De pronto ven que hay una recomendación en la retroalimentación y que en una de las entregas la corrigieron, entonces me indican, ¿no? Me la indican en el mensajito de entrega o me indican o en el mismo material, de manera que yo me dé cuenta que hicieron un ajuste, pues para efectivamente irles ajustando su calificación, porque me interesa pues también que aprendan y que el resultado sea positivo, es decir, satisfactorio en ambos sentidos. Listo, jóvenes, les agradezco mucho, buena noche y nos seguimos viendo. Gracias a todos. Que estén muy bien.